Imagínese a un hombre tan lleno del Espíritu de Dios que el cielo literalmente se abrió para recogerlo en un carro de fuego. No es ficción ni una leyenda antigua, es una de las historias más sobrenaturales de la Santa Biblia. Su nombre, Elías. El profeta intrépido que enfrentó a reyes, desafió a una nación entera sumida en la idolatría y llamó fuego del cielo ante una multitud incrédula. Un hombre que vivió intensamente la misión de Dios y dejó la tierra sin experimentar la muerte. Pero antes del glorioso rapto, Elías enfrentó dolor, dudas, desiertos, persecuciones y hasta pensamientos de rendirse. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si fueras el único tratando de caminar con Dios en un mundo que eligió otros dioses? Esta historia te mostrará que incluso los grandes profetas enfrentaron sus propios valles. Pero con fe y coraje, Elías se puso de pie y cambió el curso de la historia. En esta película basada en texto, te sumergirás en un viaje épico desde el enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, pasando por Seca profetizada, el milagro de harina y aceite, el encuentro con la voz suave y apacible de Dios en Horeb, hasta el espectacular rapto de Elías al cielo. Cada escena, cada milagro y cada batalla revelan más del carácter del Dios de Israel y el poder detrás de los profetas de la Biblia. Prepararse. Esto no es solo una vieja historia. Es un llamado vivo para aquellos que aún creen que Dios levanta a Elías hoy, gente común y corriente, pero con una fe extraordinaria. ¿Estás listo para este viaje que te pondrá la piel de gallina de la cabeza a los pies? Si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que pueda transformar tu vida. Israel era el pueblo que llevaba el nombre del Dios Altísimo, el mismo que abrió el Mar Rojo, envió maná del cielo e hizo brotar agua de la roca. Pero con el tiempo, aquella nación que había sido llamada a ser luz entre las naciones comenzó a perder el rumbo. Cambiaron al Dios de Israel por dioses de madera y de piedra, y se inclinaron ante él. Altares de Baal, y olvidaron los mandamientos grabados con el dedo de Dios. Fue como ver un árbol frutal pudrirse desde dentro. Es triste pensar que, a pesar de ser el pueblo de la promesa, Israel se dejó seducir por las culturas paganas que lo rodeaban. Los cultos a Baal se extendieron y los profetas de la Biblia comenzaron a ser perseguidos. Ya no había más miedo, ni más reverencia. La historia de Elías comienza exactamente en este contexto caótico, donde la idolatría dominaba los corazones y la verdad estaba sepultada bajo rituales profanos. Era una nación que sabía quién era Dios, pero había decidido olvidarlo. ¿Y sabéis qué es lo más impresionante? La apostasía no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, sutil, casi imperceptible. Como quien cambia la luz por una sombra confortable, Israel se ha ido alejando de su identidad. Y cuando nos alejamos de Dios, dejamos espacio para que cualquier cosa ocupe el trono de nuestro corazón. La nación que se suponía debía llevar adelante el avivamiento comenzó a apoyar el altar de Baal. Aún así, Dios no los abandonó. Su fidelidad nunca depende de nuestro comportamiento, y es por eso que levantó un profeta para que estuviera a la altura de las circunstancias. Cuando todo parecía perdido, cuando los cielos parecían cerrados, cuando la gente ya no sabía distinguir el bien del mal, nació la misión de Elías, el profeta de lo imposible. Dios siempre levanta a alguien cuando todo se derrumba. Y quizá os estaréis preguntando, ¿no podría ser este tiempo en Israel similar al que estamos viviendo hoy? La idolatría moderna, la falta de miedo, los valores intercambiados. Y por eso, historia sobrenatural de la Biblia, lo que Elías nos cuenta no es solo un recuerdo, es un espejo. Y la reflexión que veremos en el próximo capítulo puede que os sorprenda. La decadencia espiritual de Israel no fue solo un error colectivo, fue una rebelión consciente contra el Dios de Israel. La gente que tenía la Santa Biblia como referencia comenzó a adorar imágenes, involucrarse en rituales paganos y despreciar a los profetas. Lo peor, esto fue alentado por los dirigentes. Cuando los líderes pierden el miedo, el pueblo cede al caos. Y eso es exactamente lo que sucedió en ese periodo oscuro de la historia. La idolatría se apoderó de todo. Sacrificios a Baal, culto público en altares de Baal, baile frenético. Israel parecía haber olvidado de dónde venía. Lo más triste es que esta apostasía no se limitó al culto, afectó la justicia, la moral e incluso la compasión entre la gente. La nación que se suponía debía reflejar el carácter de Dios era irreconocible. Era como una casa que por dentro ya había sido comida por las polillas. Tus profetas de la Biblia, que todavía se atrevían a hablar en nombre de Dios, estaban siendo perseguidos, asesinados o escondidos. La palabra del Señor era escasa, el silencio de Dios parecía ensordecedor.
Pero no era un silencio de abandono, era el silencio que precede al trueno. Puede que la gente haya olvidado al Señor, pero él todavía lo veía todo. Él todavía tenía planes. Y el profeta Elías sería la respuesta de Dios a esta generación corrupta. Y mirad qué curioso, el pueblo conservaba todavía una apariencia de religiosidad. Tenían fiestas, rituales, reuniones, pero todo era una fachada. Como muchos hoy en día que asisten a los templos pero adoran a los baales modernos, en sus corazones vanidad, codicia, orgullo. La apostasía de Israel resuena hoy, y es una advertencia cuando se deja de lado la verdad. El error se disfraza de luz. Y en este escenario, surge el coraje de un hombre que no se doblegó. Este contexto de apostasía es el marco perfecto para comprender la grandeza del llamado de Elías. Dios no lo levantó en tiempos de paz, sino en medio del caos. Y es precisamente en los días oscuros que los profetas brillan más. En el siguiente punto conoceremos el nacimiento de esta voz audaz y autoritaria del profeta Elías. Si hubiera un trofeo para el rey más negativamente influenciado en Santa Biblia, seguramente estaría entre los finalistas. Era el típico gobernante que tenía el título pero no la postura. Débil, indeciso, dependiente de la aprobación de los demás, especialmente de su esposa, Jezabel. Acab incluso conocía al Dios de Israel, pero decidió ignorarlo para seguir los placeres de la idolatría y la política conveniente. Al casarse Jezabel, una sacerdotisa pagana dedicada a Baal, Acab siguió el destino espiritual de Israel. En lugar de guiar al pueblo al arrepentimiento, alentó la construcción de altares a Baal y a Acera. El templo del Seor quedó olvidado, mientras que los altares de Baal se erigieron en todo el territorio. Y esto con la aprobación del rey. Fue como si un líder religioso dijera: hoy modernicémonos, cualquier dios servirá. Pero el Dios de Elías no actúa así. Acab también era manipulador. Cuando lo confrontaron, se hizo la víctima. En lugar de reconocer sus errores, culpó a otros, como lo hizo con Elías, llamándolo un alborotador de Israel. Esta inversión de valores es típica de los líderes débiles. En lugar de afrontar la verdad, intentan silenciar a quienes la proclaman. Elías, sin embargo, no se dejó intimidar. Él sabía con quién estaba tratando, y lo que es más, sabía quién estaba con él. Gobiernos como el de Acab muestran cómo el corazón de una nación puede destruirse cuando el liderazgo se aleja de Dios. No es solo una cuestión política, es una cuestión espiritual. Cuando la parte superior se contamina, el veneno corre hacia la base. Fue en este ambiente de cobardía y permisividad que la profeta Elías se destacó con audacia y miedo. Un marcado contraste con el rey relajado que se escondía detrás del trono. La debilidad de Acab preparó el escenario para el enfrentamiento épico que estaba por venir. Un rey dominado por una reina pagana, un pueblo dividido y un profeta dispuesto a enfrentarlo todo por amor a la verdad. Y la historia empieza a calentarse en el siguiente punto. Profundizaremos en el papel oscuro y manipulador de Jezabel, la mujer detrás del caos. Jezabel no era solo una reina hermosa e influyente. Ella era peligrosa. Procedente de Tiro y Sidón, trajo consigo el culto a Baal, una práctica pagana llena de inmoralidad, sacrificios humanos y manipulación espiritual. Su matrimonio con Acab fue estratégico, no por amor sino por dominación. Ella no vino para adaptarse a Israel. Él vino a transformar a Israel a su imagen, y casi lo logró. Tan pronto como llegó al trono, Jezabel comenzó a reconfigurar el panorama religioso del pueblo. Mandó construir templos, levantó los altares de Baal, instaló imágenes de Acera y financió 850 falsos profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Fue una verdadera antiavivamiento. En lugar de arrepentimiento, promiscuidad. En lugar del Dios de Israel, un Dios falso que nada responde. Y la gente, seducido por el poder y los banquetes de los profetas de Baal. Pero Jezabel no era solo una idólatra. Ella era una acosadora. Su misión era eliminar cualquier rastro de adoración al Dios verdadero. Él ordenó el asesinato de profetas de la Biblia, prohibió el culto a Yahvé y estableció el temor. Muchos guardaron silencio, otros se escondieron. Cualquiera que no aceptara a Baal como su Seor era considerado enemigo del Estado. La historia de Elías se entrelaza con este oscuro escenario, donde una mujer decidida a destruir la fe de una nación reina sin oposición, al menos hasta que aparece Ilaiche. Jezabel también manipulaba a su marido como quien mueve piezas en un tablero de ajedrez. Cuando Acab quiso la vía de Nabot y no pudo conseguirla, ella tramó un plan, organizó un juicio falso y mandó matar al hombre. Esto demuestra que ella no solo influyó, ella mandó. Un espíritu controlador, de rebelión contra Dios, que no acepta ser desafiado fácilmente.
Es por eso que su nombre se ha convertido hasta el día de hoy en sinónimo de manipulación espiritual. Pero por cada Jezabel levantada en la historia, Dios también levanta un Elías. Cuando todo parece perdido, cuando la verdad parece olvidada, es en ese preciso momento que el cielo responde con fuego. Y antes de que eso pudiera suceder, llegó el momento de que apareciera el profeta, de manera inesperada, poderosa y audaz. Y eso es exactamente lo que veremos en el siguiente punto. Y entonces, en medio de un pueblo en crisis, rodeado de idolatría y dirigido por un rey débil, surge un hombre diferente. Sin grandes presentaciones ni genealogías, aparece de repente en escena como un trueno en un cielo despejado. Estamos hablando del profeta Elías, un hombre sencillo de Tisbé, sin títulos ni herencias, pero portador del fuego de Dios de Israel en el corazón. Uno de los que no solo habla, sino que confronta. No te limites a orar hasta que los cielos se muevan. La primera aparición de Elías en la Biblia ya tiene impacto. Se dirige directamente al rey Acab y declara sin rodeos: vive el Señor, Dios de Israel, que no habrá rocío ni lluvia sino por mi palabra. Así, de la nada, sin ceremonia, no hay ninguna solicitud, solo la autoridad de alguien que está conectado al cielo. Y, como él mismo había dicho, los cielos se cerraron. Luego comienza el periodo de sequía y hambruna en Israel, un juicio visible contra la idolatría oculta. Desde hace 3 años la tierra gime bajo el peso de la falta de lluvia. Los campos se secan, el ganado muere y la esperanza también comienza a marchitarse. Pero mientras el pueblo busca respuestas de Baal, nada sucede. No hay sil, no hay milagro. Después de todo, los ídolos son mudos. Es en este contexto que la figura de Elías se vuelve aún más contrastante, un hombre solo, pero en sintonía con el Dios verdadero. Tu milagros de Elías comenzaría a brotar precisamente en tiempos de escasez. El nombre Elías significa el Señor es mi Dios y encarna esta verdad de manera radical. No hace alianzas, no negocia con Jezabel, no teme las amenazas del rey. Es el tipo de persona que molesta a la gente simplemente por existir. Allá donde va, hay conversión o confrontación. No puede ser neutral frente a alguien que lleva una presencia tan divina. Fue levantado como respuesta a la apostasía. Un profeta que llevaba dentro de sí no solo profecías, sino un llamado al arrepentimiento. La aparición de Elías puede parecer repentina, pero, de hecho, fue planeada por Dios desde el principio. Porque cuando todo parece perdido, el cielo no permanece en silencio. Elías era la trompeta de Dios para Israel. Y cuando la sequía se hizo severa y el rey quiso matarlo, el Señor lo trasladó a un lugar escondido, un lugar donde ocurrirían nuevos milagros. Y eso es exactamente lo que viene a continuación. Después de la audaz declaración ante Acab, Elías recibe una sorprendente guía de Dios: ve y escóndete junto al arroyo Kerit. Así es, el hombre que desafió a un rey ahora debe retirarse en silencio. Es curioso cómo el Dios de Israel alterna entre momentos de acción y reflexión. A veces el campo de batalla es un palacio, otras veces es un arroyo aislado. Pero en ambos, Dios está presente. Allí, en la clandestinidad, se desarrolla una fase esencial de la historia de Elías. No río de Querite, el profeta experimenta un milagro continuo, es alimentado por los cuervos que, cada mañana y cada tarde, le traen pan y carne. ¿Has pensado en ello? Cuervos, pájaros inmundos por Santa Biblia, obedeciendo la voz del Creador para sostener a un hombre de Dios. Esto revela cómo el Señor utiliza incluso a los más improbables para lograr sus propósitos. Elías no solo estaba siendo protegido, estaba siendo entrenado en una dependencia total, un verdadero retiro espiritual. El agua del arroyo sació su sed y el alimento descendió del cielo, un eco de los días de maná en el desierto. La lección fue clara: cuando obedecemos, Dios provee. Quizás tú también estés en un momento de Querite, donde todo parece quieto, oculto, sin escenario ni público. Pero sabed esto: es en este lugar donde se forman los gigantes de la fe. Fue allí, en el silencio, que el profeta Elías se fortaleció para enfrentar desafíos aún mayores por venir. Este periodo demuestra que no todos los milagros implican multitudes. A veces lo sobrenatural sucede en el silencio de la vida cotidiana. Comer 2 veces al día pan y carne, traídos del cielo por los pájaros, es un mensaje claro: quien camina con Dios nunca será abandonado. Y Elías aprendió esto en la práctica, bebiendo agua de un sencillo arroyo y confiando en la fidelidad del Altísimo. Es en este ambiente de soledad donde el corazón del profeta late con más fuerza. Pero como todo en la vida, incluso el milagro de la provisión tuvo su fin: el arroyo se secó. La sequía que profetizó ahora le ha alcanzado también a él.
Era hora de dar el siguiente paso. Y, una vez más, Dios habla. Pero ahora, la dirección es inesperada a Sidón, un territorio extranjero, fuera de Israel. Y allí le esperaba un nuevo milagro, una viuda, harina y aceite. Descubramos qué pasó después. Con el arroyo seco, Dios de Israel envía a Elías para una misión improbable ir a Sarepta, en el territorio de Sidón, la misma región que la reina Jezabel, un feroz enemigo del profeta. Parece contradictorio, ¿no? Pero es precisamente en este lugar pagano donde el Señor revela su gracia. Dios lo envía a la casa de una viuda, alguien marginado en la cultura de la época. ¿Qué nos enseña esto? Que en milagros de Elías no dependas del estatus, sino de la obediencia y la fe. Cuando Elías llega, encuentra a la viuda recogiendo leña. Está a punto de preparar la última comida para ella y su hijo. Después de eso, solo les espera la muerte. Es en este trágico escenario que la profeta Elías atrévete a preguntar: hazme un pastel primero. ¿Qué tipo de solicitud es esta? ¿Egoísmo? No, es fe en acción. Él sabía que el Dios de Israel no abandona a quienes confían en él. Y al obedecer, la mujer se convierte en parte de un milagro sobrenatural de la Biblia. El milagro de harina y aceite es uno de los más simbólicos de la historia de Elías. Día tras día, el frasco no se secaba. La medida nunca faltó. Fue suficiente. No se desbordó, pero nunca se agotó. Esto nos recuerda que la provisión divina a menudo no viene en exceso, sino la cantidad justa. Y el milagro continúa mientras dura la obediencia. Qué lección tan poderosa para cualquiera que viva con ansiedad o miedo a la escasez. Pero Dios todavía tenía más que revelar. El hijo de la viuda enferma y muere. Y entonces vemos algo sin precedentes en las Escrituras. Hasta entonces Elías clama a Dios. Se acuesta sobre Nió 3 veces y la vida regresa. La resurrección del hijo de la viuda no solo trajo consuelo a esa casa, sino que estableció aún más el ministerio profético de Elías. Fue como si el cielo dijera: este es mi siervo, y yo estoy con él. Un anticipo de lo que Jesús haría siglos después. Este episodio marca un punto de inflexión. Elías pasa de ser un profeta de la sequía a un instrumento de restauración. Él, un israelita, bendice a un extranjero. Y con esto, Dios demuestra que su gracia no tiene límites. El poder no está en el lugar, sino en la presencia. E incluso fuera de Israel, el Dios verdadero actúa con autoridad. Lo que Elías no sabía es que ahora volvería a la confrontación más tensa de su vida. Se enfrentaría al rey Acab y a los 450 profetas de Baal. Después de años de sequía, las tensiones en Israel estaban en su punto crítico. El rey Acab salió en busca de pastos y agua para sus animales, mientras el pueblo sufría. Es en este momento que Elías reaparece. Antes de enfrentarse directamente al rey, se encuentra con un curioso personaje, Abdías, el mayordomo de Acab. Incluso mientras servía en la casa real, Abdías era un hombre temeroso de Dios, un hombre íntegro en medio de la corrupción. Había escondido 100 profetas de la Biblia en cuevas para protegerlos de la ira de Jezabel y Baal. Imagínense el miedo de Abdías cuando vio a Elías en la Biblia ante él. No era solo reverencia, era miedo de lo que podría pasar si delataba al profeta, y éste desaparecía nuevamente. ¿Quieres matarme, hombre de Dios? Prácticamente lo dice en otras palabras. Elías, con su fe firme, responde con calma: dile a Acab que yo mismo me presentaré. Aquí vemos el contraste entre un hombre dominado por el miedo y otro guiado por la fe. Abdías, a pesar de su miedo, cumple su misión. Y esto es algo que debemos tener en cuenta: la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar incluso cuando tienes miedo. Elías garantiza que cumplirá lo prometido. Él no rehúye la confrontación. El tiempo de esconderse había terminado, y ahora era el momento de enfrentar directamente el sistema corrupto de Israel. Un sistema dirigido por un rey débil y una reina manipuladora. Esta reunión entre Elías y Acab está cargado de tensión. Acab lo llama el perturbador de Israel. La audacia del rey es casi cómica. Quien destruye el país con la idolatría y la injusticia acusa al profeta que anuncie la verdad. Pero Elías no se echa atrás. Con voz firme, responde la acusación: no soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, abandonando los mandamientos del Señor y siguiendo sus enseñanzas. Altares de Baal. Este momento es crucial para la historia de Elías. El clima de confrontación está creado. Por un lado, la profeta Elías, solo, representando al Dios de Israel. Por otro lado, el rey, sus consejeros, el pueblo engañado y los falsos profetas. Todo está a punto de desarrollarse en uno de los episodios más impresionantes de Santa Biblia.
y el escenario será el Monte Carmelo, donde se pondrá a prueba el destino espiritual de una nación. Hemos llegado al momento más electrizante de la historia de Elías, el choque en el Monte Carmelo. Imagínate una escena o profeta Elías de un lado, solo, y del otro, 450 profetas de Baal, con toda la pompa de la religión pagana. Un verdadero duelo espiritual. Elías propone un desafío sencillo pero poderoso. El Dios que responde con fuego del cielo será reconocido como el verdadero. Una confrontación directa entre los dioses de Israel y los dioses falsos. La gente observa en silencio. Había anticipación, curiosidad y tensión en el aire. Tus profetas de Baal comienzan su espectáculo. Gritan, bailan, se cortan una escena caótica, un verdadero circo. Claman desde la mañana hasta la tarde, y no hay respuesta. Sin fuego, no hay sil. El altar permanece intacto. ¿Y Elías? Con un ligero toque de ironía, pregunta: tal vez esté durmiendo o viajando. No faltaba coraje ni confianza en este hombre de Dios. De lo que se trata aquí es mucho más que de pirotecnia espiritual. Lo que estaba en juego era el corazón de una nación. Israel se había desviado hacia la idolatría, intercambiando la verdad viviente por la seducción de altares de Baal. Elías quería más que un milagro, quería avivamiento en el Monte Carmelo. Quería reavivar la fe en Dios verdadero, el que había liberado a sus antepasados de Egipto. Al reconstruir el altar de Seor con 12 piedras, una por cada tribu, Elías estaba recordándole al pueblo quiénes eran. No eran seguidores de Baal, eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Una oración breve pero llena de fe: respóndeme, Seor, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios de Israel y que eres tú quien vuelve su corazón hacia ti. Y aquí es donde la trama adquiere un nuevo ritmo. La anticipación crece, la gente contiene la respiración, los cielos se quedan en silencio y algo grandioso está a punto de suceder. La fe de Elías está a punto de ser respondida de manera sobrenatural y una nación entera está a punto de ser impactada. Pero, como toda buena historia, esta parte merece un capítulo aparte. Después de la oración firme y llena de fe de Elías, el escenario cambia completamente. De repente, desciende fuego del cielo de manera arrasadora, consumiendo no solo el altar, sino también la lea, las piedras y hasta el agua que Elías había vertido a su alrededor. Es un espectáculo sobrenatural que deja a todos sin palabras. Este momento no es solo un espectáculo, es la confirmación innegable de que Dios de Israel es el verdadero y soberano en la tierra. El pueblo, hasta entonces dividido, ya no tiene dudas. Al unísono exclaman: solo el Señor es Dios. La declaración marca un punto de inflexión en la historia de Elías y a lo largo de la trayectoria de Israel. Es un tiempo de avivamiento, un llamado a que la gente abandone sus pecados de una vez por todas. Altares de Baal y volver al Dios vivo, verdadero y presente. La fe, que parecía extinguida, ahora se reaviva con intensidad. Elías, con autoridad divina, no solo presencia la caída del fuego, sino que también actúa con firmeza contra la idolatría. Él ejecuta a profetas de Baal, responsable de extraviar al pueblo y establecer la corrupción espiritual en Israel. Esta acción demuestra que la batalla espiritual contra la falsedad no es suave y que el verdadero profeta debe ser valiente a defender la verdad. Este episodio revela una lección práctica: la fe genuina es poderosa, pero requiere coraje para enfrentar las estructuras que insisten en mantener a las personas atrapadas en mentiras. Elías, como verdadero líder espiritual, no tiene miedo de actuar para purificar el ambiente y renovar el compromiso con la Dios de Israel. Es un llamado también para nosotros a no tener miedo de luchar por la verdad en medio de nosotros. Ese fuego que descendió del cielo es un símbolo del poder sobrenatural que Dios ofrece a quienes lo buscan sinceramente. Lo que vino después, el regreso de la lluvia y el fin de la sequía, es la recompensa por una fe que no se dio por vencida. Pero antes de hablar de esta bendición, tenemos que entender qué le pasó a Elías después de este momento explosivo en Monte Carmelo. Después de presenciar el poderoso fuego del cielo, Elías sabía que la estación seca estaba llegando a su fin. Él sube a la cima de la Monte Carmelo y comienza a orar fervientemente. Su fe es tan grande que no se contenta con poco, quiere signos visibles que muestren al pueblo que el Dios de Israel todavía tiene control. Después de todo, hubo 3 años de sequía y hambruna que pusieron a prueba la paciencia de todos. De repente, un joven ve una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, que viene del mar. Puede parecer insignificante, pero Elías lo entiende: es el anuncio del fin de la sequía. Para él, esa pequeña sil lleva el peso de una gran esperanza. Toda la naturaleza parece prepararse para un nuevo tiempo, para la restauración de la tierra y de la vida.
Esa es la belleza de profecías de Elías, simples que traen grandes cambios. La lluvia comienza a caer, al principio tímidamente, luego fuerte y abundante. La tierra seca y agrietada se alegra, los ríos vuelven a fluir y el pueblo experimenta el renacimiento de la bendición divina. Esta lluvia representa más que agua, es el símbolo de la misericordia de Dios que renueva los corazones y reaviva la fe. Es el momento de la victoria, fruto de la perseverancia y de la confianza en el Señor. Además del aspecto natural, el regreso de la lluvia tiene un profundo impacto espiritual. Después de demostrar que el Dios de Israel es el verdadero, el pueblo fue llamado a renovar su compromiso y abandonar la idolatría, especialmente la promovida por Jezabel y los adoradores de Baal. Elías no solo trajo lluvia a la tierra, sino también la promesa de un avivamiento genuino. Pero la vida del profeta Elías no se limita a momentos de triunfo. Poco después de esta victoria en el Monte Carmelo, enfrentaría un periodo de profundo temor y desánimo, huyendo de la amenaza de Jezabel. Y ahí es exactamente donde comienza la siguiente parte de él. Historia sobrenatural de la Biblia nos lleva. Después de toda la victoria en el Monte Carmelo, Elías no tuvo mucho tiempo para celebrar. Jezabel, la reina pagana y feroz enemiga de los profetas de Dios, amenazó con matar a Elías, mostrando que la batalla espiritual estaba lejos de terminar. Incluso con el fuego del cielo y la lluvia que restauró a Israel, la persecución continuó fuerte, y Elías sintió el peso de la soledad y el miedo. Desanimado y exhausto, Elías huyó al desierto, buscando un lugar donde esconderse e incluso pidiendo a Dios que lo dejara morir. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez ante alguna dificultad, verdad? Pero la historia de Elías nos muestra que incluso los grandes profetas pasan por momentos de debilidad y que Dios no nos abandona en esas horas oscuras. En medio del desierto, un ángel aparece para sostenerlo con pan y agua. Un cuidado sencillo pero poderoso que mantiene a Elías vivo y fuerte para la misión que está por venir. Este milagro de provisión divina es un claro recordatorio. Dios cuida de sus siervos incluso cuando todo parece perdido. Es una invitación a confiar en el sustento que viene del cielo. Este episodio en el desierto revela la humanidad del profeta Elías, quien, a pesar de su fe inquebrantable, necesitaba recargar fuerzas. El Santa Biblia no oculta estos momentos. Al contrario, los trae para que aprendamos que el camino espiritual tiene altibajos y que buscar ayuda y descanso es fundamental. Mientras Elijah se recupera, la historia nos prepara para el próximo encuentro sobrenatural, que tiene lugar en Monte Oreb, donde Elías experimentará una manera muy especial de escuchar la voz de Dios, una voz apacible y delicada que cambiará para siempre su perspectiva y su misión. En el desierto, Elías llega a Monte Oreb, también conocido como Monte Sinaí, un lugar cargado de significado para el pueblo de Israel. Allí busca la presencia del Dios de Israel con el corazón abierto, pero lo que encuentra desafía todas las expectativas. En lugar de vientos poderosos, terremotos o fuego abrasador, Dios se revela en voz suave y gentil de una delicada brisa. Este momento es notable porque demuestra que Dios no siempre actúa a través de manifestaciones grandiosas y ruidosas. A veces, en el susurro silencioso encontramos dirección, paz y la fuerza para seguir adelante. Elías aprende que escuchar a Dios requiere silencio interior, atención y humildad, una valiosa lección para todos nosotros en días de ruido y distracciones constantes. Allí, Dios le da a Elías una nueva misión: ungir reyes que cumplirían la voluntad divina y designar a su sucesor, el profeta Eliseo. Este llamado demuestra que el liderazgo espiritual es una responsabilidad compartida y que la renovación llega cuando pasamos la posta a quien Dios levante. Elías, incluso en lo más alto de su misión, sabía que su trabajo no era solitario. El encuentro en el Monte Oreb simboliza también un nuevo capítulo en la historia de Elías, donde se fortalece para afrontar los retos futuros. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, el desánimo en el desierto y la voz dulce en el Oreb, Elías se convierte en un ejemplo vivo de perseverancia, confianza y obediencia inquebrantable al verdadero Dios. Es una invitación a reflexionar en qué momentos de nuestra vida escuchamos voces fuertes y ruidosas, y cuando prestamos atención a la voz suave y apacible de Dios. Aprende de Elías puede ser la clave para encontrar claridad, paz y propósito en medio de la tormenta. La historia de Elías no termina como la mayoría de nuestras historias. Él no experimenta la muerte, pues es llevado al cielo en un torbellino, en una escena que desafía la imaginación. Este episodio marca el rapto de Elías, un momento único y sobrenatural que refuerza su papel especial como uno de los más grandes profetas de la Santa Biblia. No es de extrañar que su historia sea una de las más impresionantes del Antiguo Testamento.
Mientras asciende al cielo en un carro de fuego, Elías deja atrás su manto, símbolo de autoridad y poder espiritual. Este manto es recibido por su discípulo Eliseo, quien ahora recibe la doble porción del espíritu de profeta. Es el paso del testigo, de la misión y del llamado, reforzando la continuidad de la obra divina entre los profetas de la Biblia. Este rapto simboliza mucho más que un final. Es la señal de que la misión de Elías ha sido aceptada por Dios y que ha sido llevado directamente a la presencia del Señor. Es una clara demostración de poder y la soberanía del Dios de Israel, quien realiza milagros de maneras sorprendentes para enseñarnos lecciones eternas. Para aquellos que siguen la historia de Elías, esta escena es un recordatorio de que la verdadera fe y la obediencia dan frutos que van más allá de la vida terrena. Elías se convirtió en una referencia para los profetas posteriores y para el propio Nuevo Testamento, donde su figura aparece en momentos decisivos, mostrando el legado y la importancia de su ministerio. Este final sobrenatural nos inspira a mantenernos enfocados en la misión, a confiar en las promesas de Dios y a creer que, incluso frente a las mayores dificultades, lo sobrenatural puede suceder. ¿Qué podemos aprender todavía de Elías? La respuesta está en la siguiente parte de esta fascinante historia. Luego de conocer todo el recorrido del profeta Elías desde los desafíos con Acab y Jezabel, pasando por los milagros en el desierto y en Sarepta, hasta el rapto celestial, la pregunta sigue siendo cómo podemos aplicar esta fe y este coraje en nuestras vidas hoy. ¿Estamos listos para escuchar la voz suave y gentil de Dios en medio del ruido del mundo? ¿Cómo podemos afrontar nuestro Monte Carmelo personal confiando en el Señor, Dios de Israel, quien hace lo imposible? Os invito a reflexionar sobre esto y a buscar el mismo espíritu de Elías en vuestra vida: firmeza en la misión, perseverancia en la adversidad y la certeza de que lo sobrenatural puede suceder. ¿Qué tal si empezamos hoy a hacer espacio para esa voz silenciosa que guía y renueva? Y si quieres seguir más historias inspiradoras como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Vayamos juntos en este viaje de fe, conocimiento y transformación. Déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más impactó de la historia de Elías. Quiero escuchar tu opinión.